¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del túbulo contorneado proximal. Uno de los primeros aspectos que no debemos de perder de vista es que si consideramos a la nefrona, podemos dividirla en dos partes. La primera estará constituida por el glomérulo, el túbulo contorneado proximal y la parte descendente del asa de Henle. En esta sección vamos a observar que se va a dar la mayor movilización de elementos, es decir, los porcentajes de movimiento de agua y de iones van a ser bastante alto, y en la segunda mitad tendremos porcentajes menores y principalmente regulados por elementos como las hormonas. En este caso, empezaremos a hablar de los mecanismos que estarán presentes en la reabsorción del túbulo contorneado proximal. Una primera característica que debemos de observar en esta parte de la nefrona es que sus células poseen abundantes vellosidades, y estas vellosidades son las que van a contribuir con la absorción que se dará en este segmento. El primer elemento que tenemos que considerar que va a estarse movilizando en el túbulo contorneado proximal es el agua. De todo el filtrado glomerular, vamos a tener una reabsorción de agua de alrededor del 67%, y este mecanismo va a estar mediado por diferentes elementos. El primero va a ser un movimiento de agua por ósmosis a partir de las acuaporinas tipo 1. También contaremos con movimiento de agua a través de las células en movimientos transcelulares y paracelulares. En este sentido, el porcentaje de agua que se estará absorbiendo en el túbulo contorneado proximal es bastante alto. Otro elemento que también va a contribuir al movimiento de agua y al de muchos otros elementos será el sodio. En este sentido, el segundo elemento de mayor importancia para la reabsorción en el túbulo contorneado proximal es el sodio, que nos puede ayudar a movilizar glucosa, aminoácidos, elementos orgánicos, fosfatos, sulfatos e hidrogeniones, entre otros. Aquí vamos a encontrar con múltiples mecanismos para la reabsorción de sodio. El primero será a través de la difusión. También vamos a observar un mecanismo sin porte entre sodio y sulfato. Otro movimiento que observaremos de gran importancia es el mecanismo sin porte entre sodio y glucosa. Así también tendremos la reabsorción por mecanismo sin porte entre sodio y elementos orgánicos. Un punto importante a destacar es que también vamos a tener movilización de sodio a través de la bomba sodio-potasio. Sin embargo, este movimiento no se va a dar hacia la luz del túbulo, sino en la parte de la membrana basal de las células, hacia el intersticio. Otra participación del sodio será en la regulación del pH, movilizando hidrogeniones, en este caso por un mecanismo antiporte entre el sodio y los hidrogeniones para la excreción de estos, donde vamos a excretar hidrogeniones y reabsorber sodio. También va a participar en la reabsorción de aminoácidos. Entonces tendremos nuevamente un mecanismo sin porte de reabsorción entre sodio y aminoácidos. Ahora, el tercer elemento que debemos de considerar de gran importancia en la movilización del túbulo contorneado proximal es a la glucosa. Aquí tendremos que recordar dos situaciones. La primera, que el 100% de la glucosa debe de ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal a través de un mecanismo sin porte con sodio. El segundo punto importante es que tenemos una tasa de saturación en la reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros rebasamos las concentraciones de glucosa en el túbulo, es decir, que se filtró una mayor cantidad de glucosa en el glomérulo porque la persona contenía concentraciones de glucosa demasiado altas en sangre,
Entonces, ¿qué ocurrirá en el túbulo contorneado proximal? Lo que observaremos es que el túbulo tenderá a reabsorber el 100% de su capacidad y una vez que se sature, que lleguemos al TM, el resto lo expulsará, lo excretará. En este sentido, ¿de qué dependerá que la orina contenga glucosa? De que en el túbulo contorneado proximal se haya alcanzado la saturación, absorbió su cantidad correspondiente, sin embargo el resto ya no lo pudo reabsorber y fue excretado. Ese sería el caso que observamos en la glucosuria de los pacientes diabéticos. Es importante mencionar que esta reabsorción es a través de los transportadores SGLT1 y 2. Otro elemento que es de alta valía para nuestro organismo serían los aminoácidos. Y en el mismo sentido que la glucosa, no podemos desperdiciarlos, no se deben de excretar. Si bien van a ser filtrados en el glomérulo, 100% de los aminoácidos deberán de ser reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal y esto lo observaremos a través de un mecanismo sin porte con sodio. Otro elemento importante que va a ser reabsorbido van a ser péptidos. Y en este caso estaríamos hablando de oligopéptidos que no rebasen de 2 a 4 aminoácidos. Vamos a tener el mismo caso que con los aminoácidos, no debemos de desperdiciarlos, son elementos valiosos para el organismo y en esta condición estaremos llevando a cabo un simporte entre los péptidos de cadena corta e hidrogenión para su reabsorción. Se llevará a cabo la reabsorción del 100% de los péptidos en el túbulo contorneado proximal. Como estamos viendo, el túbulo contorneado proximal va a participar de manera muy importante en la regulación ácido-base. Ya hemos visto algunos ejemplos en donde tenemos la excreción de hidrogeniones y también vamos a tener la reabsorción de bicarbonato. Alrededor del 80% del bicarbonato va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y este mecanismo va a partir de la reacción que tendremos entre el CO2 y el agua para formar el ácido carbónico y a su vez este ácido carbónico disociarse en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato tendrá dos vías de reabsorción, una por difusión a través de la célula y la otra por un simporte entre sodio y bicarbonato. Ahora es el turno del potasio. El potasio también tendrá una reabsorción de alrededor del 77%. Sin embargo, el potasio no será reabsorbido en la luz del túbulo, sino que vamos a tener un mecanismo sin porte en la membrana basal de las células del túbulo y vamos a tener movilización de potasio con cloro. El potasio también será movilizado por difusión simple por un mecanismo paracelular. Otro de los elementos de gran importancia en la reabsorción en el túbulo contorneado proximal lo representa la urea, donde reabsorberemos el 50% aproximadamente a través de mecanismos transcelulares y paracelulares. Como lo mencionamos anteriormente, en el control del pH será esencial también el movimiento de hidrogeniones. Y en este caso contaremos con una secreción, es decir, vamos a tirar los hidrogeniones hacia la luz del túbulo y de primera instancia los podremos movilizar a través de la bomba de protones con gasto de ATP. También contaremos con un intercambio entre sodio e hidrogenión, donde excretaremos el hidrogenión y reabsorbaremos sodio. En el caso del magnesio, si bien es un porcentaje bajo, estaremos reabsorbiendo alrededor del 15%, y este mecanismo será por difusión de tipo paracelular. Los sulfatos también son elementos de importancia en la reabsorción del túbulo contorneado proximal, donde movilizaremos por un mecanismo sin porte al sodio sulfato. Lo mismo va a ocurrir con el caso de los fosfatos. Sin embargo, en el túbulo contorneado proximal estaremos reabsorbiendo alrededor del 80% de los fosfatos a través de un mecanismo sin porte de reabsorción de sodio y fosfato.
El calcio será otro elemento importante de reabsorción, es un elemento valioso, donde tendremos alrededor del 65% de la reabsorción por un mecanismo de difusión simple paracelular. En el caso del cloro, observaremos situaciones parecidas a las anteriores en donde el cloro va a reabsorberse a nivel de la membrana basal, movilizándose con potasio. Vamos a tener un mecanismo sin porte en donde reabsorberemos cloro y potasio. El cloro también será movilizado por difusión simple a través de mecanismos paracelulares y transcelulares. Hasta este punto hemos mencionado los principales elementos que van a ser reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal. A manera de resumen, hemos de decir que corresponden a los mayores porcentajes de reabsorción. Tenemos un mecanismo de regulación ácido-base a partir de la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrogeniones, y que tendremos la reabsorción de elementos valiosos como la glucosa, los aminoácidos y los oligopéptidos. En el túbulo contorneado proximal también tendremos una regulación de tipo hormonal, principalmente a través de la angiotensina, activando el intercambio de hidrogeniones sodio, donde excretaremos hidrogeniones y reabsorberemos sodio, lo cual nos va a incrementar la reabsorción de agua. Otra hormona que también va a participar en el túbulo contorneado proximal será la paratormona. Y en este caso la paratormona promoverá una disminución de la reabsorción de fosfato. Tendremos también el efecto de un tipo de diurético en el túbulo contorneado proximal, que corresponde a la acetazolamida. Actúa bloqueando a la anhidrasa carbónica, que es la responsable de convertir la combinación de CO2 más agua en ácido carbónico y en su disociación hidrogenión bicarbonato. Al bloquear a la anhidrasa carbónica también estaremos inhibiendo la reabsorción de sodio con bicarbonato y eso tendrá un efecto diurético. De manera final, diremos, túbulo contorneado proximal es un sitio de reabsorción de grandes porcentajes tanto de agua como de iones. Vamos a tener una gran participación del sodio para mover diferentes elementos. Tendremos también que corresponde a un sitio de reabsorción de glucosa, aminoácidos y oligopéptidos, que son elementos valiosos para el organismo. Tendremos la reabsorción de urea, participará en la regulación ácido-base, reabsorbiendo bicarbonato y excretando hidrogeniones. Tendremos la regulación hormonal a partir de la angiotensina tipo 2 y la paratormona. Y por último, contamos con un antidiurético que será la acetazolamida, que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. Espero que sea de interés y dejen sus dudas en los comentarios. Muchas gracias.